Y siendo miércoles, ya saben ustedes que dedicamos parte de nuestro programa al cine y lo hacemos de la mano de Ramón Bernadó. Ramón, muy buenos días, muy bienvenido. Muchas gracias, Pablo, bien hallado, encantado de estar de nuevo para hablar de cine una semana más aquí en el Radio Guadalajara, en Alcarria TV. Y nada, agradecer a nuestros seguidores, Pablo, que aunque parezca mentira tenemos muchos, que pues el entusiasmo que demuestran cuando nos encuentran y nos comentan y tal, ¿verdad? Que eso es estupendo. Me dieron este último fin de semana, bueno, pues un abrazo, más que un abrazo, vamos, te ensalzaron tu figura grandemente. 2 oyentes de esta casa, así que desde aquí muchísimas gracias. La amistad les confunde posiblemente. Oye, también hoy vamos a dar la bienvenida de nuevo a nuestros estudios a nuestro compañero Milos, que después de un periodo vacacional está ya detrás de la cámara. Bienvenido, Milos. Estábamos ansiosos por volverte a ver. Nombre también muy cinematográfico, Milos, ¿no? Sí, Milos. Hombre, ha habido un director que es Milos Forman, que ha sido un director mítico y que ha hecho películas estupendas, ¿no? Como pues, la de Mozart, Amadeus, ¿no? Exactamente. Bueno, pues después de todos los parabienes a todo el mundo, después de habernos congratulado a todos. Es. Bueno, quería hablar de una cosa que a mí me ha alegrado muchísimo, y es que yo llevaba años intentando conseguir esto que tengo aquí en las manos, que es un pack de películas de DVDs, y son Las aventuras de Antoine Doinel. Las aventuras de Antoine Doinel son 4 películas y un corto de François Truffaut que relatan la vida de este individuo, de Antoine Doinel. Entonces, la primera película fue Los 400 golpes, que relata un poco la infancia, adolescencia de este personaje, de Antoine Doinel, y que luego fue haciendo Truffaut a lo largo de la vida, de su vida cinematográfica, desarrollando la vida de este personaje en distintas películas. Primero en El amor a los 20 años, luego en Besos robados. El amor a los 20 años en realidad es una película de pedazos, y uno de los pedazos está hecho por François Truffaut y cuenta, pues, diríamos, la adolescencia del personaje, Antoine Doinel. Luego Besos robados, Domicilio conyugal y El amor en fuga. Estas son las 5 películas que componen la biografía de Antoine Doinel que hizo Truffaut durante más de 20 años, o sea que fue desarrollando, y están hechas siempre por el mismo personaje. ¿El mismo actor? Sí, el mismo actor interpreta su personaje durante todo este tiempo, ¿vale? Y es François Léaud, le estaba mirándolo, es François Léaud, Jean-Pierre Léaud es el actor que interpreta a Antoine Doinel durante estos 20 años. Y es una especie de... la vida de Antoine Doinel es un poco la representación de la vida de François Truffaut. Truffaut se basa en cuestiones autobiográficas para contar la historia de este personaje. La más valorada... son Los 400 golpes, la primera película, y luego el resto. Y entonces yo tenía muchísimo interés. Esto se editó hace 15, 20 años, no sé exactamente cuándo, y yo tenía mucho interés en adquirir este pack. Y la suerte es que ahora se ha vuelto a reeditar, se puede comprar, vale 24 euros estos 4 DVDs, ¿vale? Y antes se podía adquirir, ya sabes que estoy en un mercado de segunda mano, y esto se vendía exactamente por 10 veces el valor que ha salido ahora. ¿Ah, sí? Lo podías comprar entre que era casi una pieza de coleccionista. Entre 240 y 280 euros. Y yo fíjate que he estado tentado en alguna ocasión en comprarlo de segunda mano, ¿no? Para conseguirlo, porque yo pensaba que esto pues era una pieza única que ya no se iba a volver a reeditar, pero afortunadamente esta productora, Avalon, lo ha vuelto a reeditar y podemos disfrutar de ella. Ya ves que lo tengo en el estuche, sagrado aún, no abierto, y que, bueno, vaya sesión te espera cuando empieces. Es una sesión importante de ver todas las películas. Los 400 golpes no hace mucho que la volví a ver, una película que a mí me fascina, y que es una película emblemática de la Nouvelle Vague, de la que François Truffaut es uno de los mayores exponentes, ¿no? Sí, bueno, y la verdad es que ahora que estoy buscando en internet el rostro de este actor, también popularísimo. Sí, Jean-Pierre Léaud en aquella época, digamos. Es un actor muy conocido, protagonizó muchas películas francesas de la época, y desde luego es Antoine Doinel, no te puedes imaginar otro, ¿no? No hay otro, efectivamente. Pues bueno, muy interesante. Ya tengo aquí, ya veis, Las aventuras de Antoine Doinel, editado por Avalon, y son 5 películas de François Truffaut, ¿vale? Pablo, un descubrimiento y tal. Me dan ganas de hacer eso de mi tesoro, ¿verdad? Sí. Una auténtica maravilla. Muy bien, si te parece, Pablo, vamos a contar un poco las películas que hemos visto estos días. Algunas he compartido
coincidido con el ilustre David Recio y otras he visto yo solo en el Festival de Cine Alemán. Ya sabes que el año pasado también asistí y la verdad es que me causó una magnífica impresión el año pasado y este también. Yo creo que hemos visto películas excelentes. También es verdad que esto juega un poco con trampa, porque aquí se exhiben las mejores películas del año pasado alemanas, ¿no? Que posiblemente la mayoría no llegan a nuestras pantallas por cuestiones de distribución, pero que son películas, algunas de ellas estupendas. Comentar que el público de este festival es mucho más frío que el de otros festivales. El de Málaga, pues no deja de ser un público andaluz que aplaude, que pita, ¿no? Y aquí, en cambio, pues en pocas sesiones ha habido aplausos y tal, y mucho menos entusiasta que el del Nocturna, que es un público que se entrega absolutamente, ¿no? Y luego siempre hay famas... No tiene nada que ver con el cine, que sea alemán y como los alemanes son más fríos. Pues yo creo que tendrá que ver, porque hay mucho público que es alemán. Yo creo que de la colonia alemana en Madrid, y luego hay sesiones como, por ejemplo, este año hemos tenido una sesión especial de las 3 luces de Fritz Lang, y a esta sesión pues va gente en traje de noche, arreglada, o sea que yo creo que son miembros de la embajada alemana o incluso diplomáticos que invita la embajada alemana, porque es parte de la organizadora, es la embajada alemana. Entonces, que se ve ahí que va un público alemán, ¿no? Y nosotros, las películas, lógicamente, son todas en alemán, nosotros las vemos subtituladas en castellano, aunque ya sabes que el alemán es un idioma que le coges el rumbo. Al final de cada película terminas cogiéndole ya el tino un poco al idioma, ¿sabes? Y entonces, por ejemplo, y hay una fama... Que yo veo que es inmerecida, que la de la puntualidad, ¿no? La de la eficacia alemana, pues ninguna película empezó a la hora, ninguna. Son más puntuales en los multicines Guadalajara que aquí pues viendo películas alemanas. Decirlo. Y, por ejemplo, la de la última, la sesión esta especial de las 3 luces, viendo la película restaurada de Fritz Lang, pues llevábamos ya un cuarto de hora o más esperando y parte del público empezó a protestar. O sea diciendo, oiga usted que no. Claro, y tal. Faltaría algún notable a lo mejor y no pueden empezar. Yo creo que fue el asunto, porque además reservaron muchísimos asientos para invitados y tal. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de las películas que he visto y comentamos un poco. En mi blog he puesto comentario de todas las películas y luego he hecho pues una especie de resumen, que es lo que estás viendo ahí. Eso es el resumen solamente, porque si pinchas en cada uno de los enlaces te sale la película. Vale, perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, breve comentario para intentar llegar a las 8 películas que he visto. Pues Refugio es una película de Brad Birman, que es una película terrible. Es una película que se desarrolla en la década de los 60 y que es un niño que tiene un conflicto con su padrastro y es internado en un internado que es más un campo de concentración que otra cosa, donde se somete a los niños a trabajos forzados, a castigos físicos muy crueles, y esto que parece exagerado, pues resulta que Alemania tenía muchísimos de estos internados diseminados por todo el país, que eran católicos y que estaban financiados por el Estado y que eran auténticos centros de reclusión, mucho más duros que cárceles. Y además el paisaje que se nos retrata en esta película, pues el niño llega a ese sitio inhóspito que está rodeado además de ciénagas que hacen imposible escaparse del sitio, ¿no? Es una auténtica prisión, una cárcel perfecta. Una cárcel, y donde se dedican a la minería, extrayendo turba a cielo abierto, haciendo trabajos forzados, ¿no? Y este muchacho representa un poco ese espíritu de rebeldía, de libertad, y luego me impresionó mucho la estructura de poder que hay dentro de los muchachos, en donde las situaciones de abuso se suceden y el que más abusa es el que más privilegios obtiene, ¿no? Y la verdad es que es una película muy descarnada, muy dura de ver. Te deja el cuerpo un poco al bies. Deja el cuerpo muy mal y es una película tan estupenda como cruel al mismo tiempo. Una película muy recomendable y... Vamos, para estómagos fuertes, ¿no? Para estómagos delicados no sirve, la verdad. Sí. Una película intensa. Luego vimos una comedia que es de David Nem, que es Ha vuelto. Es una comedia muy divertida. El director nos mete en una trampa, porque Hitler, después de muchos años, reaparece, ¿vale? Se reencarna de nuevo y entonces se encuentra con un mundo nuevo en el que encuentra un montón de posibilidades, ¿verdad? Y entonces el director es muy, muy listo, porque nos mete en la comedia
riéndonos de las situaciones que son muy, muy divertidas. Utiliza a veces un humor físico, a veces chistes, incluso el slapstick, el humor tan físico, tan visual, para que en un momento dado, cuando este va a casa de uno de los amigos o conocidos que va haciendo, y hay una señora demente, con una demencia senil, que no recuerda dónde vive, pero cuando aparece Hitler lo reconoce y ella no puede soportarlo, le dice que por su culpa murieron pues su marido, sus hijos, y lo echa de la casa. Y es curioso que esta señora, que es la que no tiene memoria en ese momento, es un momento trascendental en la película, pues es la que en aquel momento tiene la capacidad de memoria suficiente para comprender que aquello es intolerable. Porque el director nos mete en el juego esto del humor, de la comedia, para darnos cuenta en realidad de que estamos conviviendo con un personaje execrable del que no podemos tener ni la más mínima consideración con él, ¿verdad? Entonces, la peli al final nos mete desde el punto de vista documental en asaltos a centros de refugiados, a alemanes que levantan la mano mientras pasea en el coche Hitler, y efectivamente parece que de verdad Hitler hubiera vuelto y sigue vivo, ¿no?, en esa sociedad, y a lo mejor en otras muchas sociedades europeas. Y la película entonces combina muy bien la comedia, momentos muy muy divertidos, con la reflexión. Y claro, el problema de la comedia es que se nos mete el discurso nazi de siempre, de los años 30, que aún cala en la población, y que tú ves a los espectadores de un programa, porque lo invitan a un reality y tal. Claro, diríamos que Hitler sabe utilizar los métodos actuales de propaganda para utilizar su discurso de siempre, ¿no? Entonces es una película, a mi modo de ver, muy interesante, muy, muy interesante. Luego, otro día vimos yo y Kaminsky. Kaminsky es ¿Te has oído hablar tú de Kaminsky, el famoso pintor alemán? Me temo que no. Pues has hecho bien, porque Kaminsky es un personaje de ficción, ¿vale? Vale. Pero en la película empieza, lo cual demuestra tu inteligencia, Pablo. Entonces, la peli comienza contando un poco la vida de Kaminsky como si fuera un reportaje, ¿no? Y cuenta además que, como mérito de él, que ha sido el único pintor que no ha sido influenciado por Picasso durante el siglo XX, ¿vale? Y de hecho, en Berlín, antes del estreno, se hizo una exposición sobre Kaminsky y tal, y muchos de los periodistas pensaron que de verdad había existido, y entonces ya a veces lo que circunda el cine es a veces más interesante que la propia película, ¿no? Y entonces se hizo esta propaganda, y entonces Kaminsky es un viejo ya decrépito que ha perdido la vista, y que va un periodista, un biógrafo, para intentar hacer una biografía de él, algún bestseller y tal. Y entonces ahí hay un enfrentamiento de egos entre este muchacho, que es un poco ahí cabroncete, y el pintor, que lo es más, o que intenta serlo más. Y entonces se establece ahí una road movie, van los dos haciendo un viaje para buscar una antigua novia, que es Geraldine Chaplin, que es un descubrimiento, porque es una escena muy cómica en la que aparece ella. La peli está contada en tono de comedia, y reincide mucho en el enfrentamiento entre los dos personajes, entre los dos actores, entre los dos egos que se enfrentan, ¿no? El contrapunto al viejo Kaminsky es Daniel Brühl. Ya sabes que es un actor catalán, nacido en Barcelona, pero que es de padre alemán y de madre catalana, y entonces tiene una actividad, ya lo reconocerás por la foto. Sí, además, chico me suena, y no sabía de qué, pero vamos. Ya sabes que es el malo de Civil War, la última de la Marvel, ¿no? De Capitán América contra... pues trabaja bastante es el muchacho. malo, o sea que es un tío que ha cogido prestigio. Hacer de malo en una película de superhéroes es estupendo siempre, ¿no? Es el personaje más interesante, generalmente. Entonces aquí, resuelve bien su papel. La peli te dejó huella ligera, ¿no? Ligera. No me gustó demasiado, reincide mucho en el asunto, pero bueno, tampoco está mal. Otra película interesante es En la casa de las telarañas, que es una película de Martha Abestein, y que cuenta unos niños, 3 hermanos, pobrecillos, que la madre es esquizofrénica y ve que va a entrar en un brote y se ingresa. El padre vive lejos, y los niños intentan vivir sin que sepan los servicios sociales que están solos. Intentan sobrevivir en una casa, y claro, eso va al caos, porque cada vez todo es muy, muy
intenso ver cómo la casa se va ensuciando y tiene un cierto aire fantástico, porque esa casa se va llenando de telarañas conforme avanza el tiempo y estos niños intentan sobrevivir, ¿no? La película está muy bien, está en un blanco y negro muy bonito. Y sobre todo el muchacho protagonista que es el Jonas, chaval que aparece en la foto, el que aparece bien en la jovencito foto, además, pues ¿no? es un niño de unos 8 años que es el cabeza de familia de esos 3 niños, ¿verdad?, desamparados, y que consigue comida y que intenta lidiar con la situación para que no se enteren los adultos que le rodean que están solos, ¿no? Y ser pues llevados a un orfanato por los servicios sociales, ¿no? Entonces, este niño lo hace extraordinariamente bien, es un actorazo absoluto y la peli es muy interesante. Tiene un momento ahí, al final, la madre subía a la guardia de la casa y es donde escribía o dibujaba sus miedos, sus terrores, sus fantasmas, y este sube arriba, descubre cuál era el problema de su madre, descubre que es Vallesol, porque su madre dice que va a Vallesol y ahí descubre que es un centro psiquiátrico. Vale, y entonces, estoy haciendo un spoiler total de la película, pero bueno, permitidme la ventaja esta, y entonces baja esos libros, los quema con sus hermanos, y eso sirve un poco pues para exorcizar esos demonios, y la madre vuelve al día siguiente de su retiro en el centro psiquiátrico. Una película muy interesante y que a mí me gustó mucho. Menos interesante me pareció B-Movie, Lujuria y Música en Berlín Occidental, 1979-1989, es el título largo de esta película, ¿verdad? Que está hecho a 8 manos por 4 directores y que cuenta pues la movida berlinesa durante esos años, que son los 10 años, la década previa a la caída del muro de Berlín, y que cuenta sobre todo la vida musical de la ciudad, ¿vale? Berlín entonces era una ciudad amurallada, separada por un muro del Berlín oriental y por otro muro del resto de la Alemania del Este. O sea, que era una especie de isla de libertad y de democracia dentro del país comunista que era la República Democrática Alemana, ¿no? Y entonces, esa parte que es a mí la que más posiblemente me hubiera interesado es lo que menos se habla. Lo que no salen ya. Se cuenta poco, y lo que se habla mucho es de música punk, que a mí me interesa poco o nada, ¿vale? Está contada un poco desde la perspectiva de un músico de Liverpool que viaja a Berlín pues para coger esta movida, para conocer esta movida, ¿no? Bueno, pues la viste y otra película ya más. Ya está, no puedo decir más. A mí no me interesaba mucho esto de la música punk, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vi un documental de Anne-Kathrin Händel, que es Fassbinder. Fassbinder, ya sabes que es un director alemán. ¿Conoces a Fassbinder, Pablo? Algo has oído hablar de Fassbinder. Este me suena que sí, por lo menos existe, ¿no? Fassbinder existió, porque Fassbinder solo hizo 40 películas y murió a los 37 años. O sea que murió muy joven y en muy pocos años, de los 20 y algo a los 37, hizo 40 películas. 40 películas y series de televisión. Caray. Alguna de ellas mítica, dentro de la televisión alemana. Y es muy curioso porque, claro, él falleció en el año, si no recuerdo mal, en el año 76, lo digo un poco ojo, entonces, pero en la década de los 70, y es un director que, a pesar de ser el gran retratista de la sociedad alemana de la época, y que era además un individuo exuberante y absolutamente importantísimo dentro de la cinematografía alemana, es muy desconocido en Alemania. Y entonces incluso la directora planteó al público después de la película que quién conocía algo de Fassbinder. Y era curioso que los alemanes que estaban en la sala no sabían nada de Fassbinder, no habían oído hablar de Fassbinder. Y en cambio los españoles, los nativos que estábamos en la sala, entre los que me encontraba, pues hombre, no es que seamos expertos en Fassbinder, pero alguna película me hemos visto y desde luego conocíamos de su existencia. Y el retrato es un retrato sobre todo de la persona. Se van salpicando un poco los títulos y es un retrato a base de comentarios de las personas que trabajaron con él, de las actrices, y conforma un retrato sobre todo de la persona más que de la cinematografía. Yo creo que hubiera hecho falta la aportación de algún crítico de cine para hablar un poco de sus películas, porque eso queda un poco en el aire. Ya veo que vamos muy mal de tiempo. Voy a intentar resumir lo que queda. Salvaje es una película que a mí me entusiasmó totalmente. Y es una película de una chica, una chica que trabaja de administrativa, que es una chica tímida, con pocas relaciones, y que
que vive en un mundo muy cerrado, que no tiene casi amistades y que un día se encuentra un lobo en un bosque cercano a su casa y que eso la transforma, ¿no? Y sufre durante la película una transformación hacia eso, hacia el salvajismo, ¿no? Y entonces tú la ves como físicamente se va transformando en una transformación muy naturalista y que tiene momentos en los que ella se vuelve salvaje, momentos, alguno porno y algún momento muy escatológico que yo tuve que taparme. Ya sabes que soy una persona muy recatada y muy delicada, y entonces tuve que taparme los ojos porque aquello me impresionaba demasiado, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es una película, a mi modo de ver, impresionante. Es una película que es... Yo no sé lo que opinarán los demás críticos, pero a mí desde luego me parece una película colosal, ¿vale? Una inmensa película. Salvaje, ¿no? Salvaje. Y la protagonista es Lily Stamberger, que es una chica estupenda y que sale transformada. Te recomiendo que veas el post donde sale, porque saco fotos de ella antes y después de la transformación. Y Nicolette Krevy, que es la directora, ha hecho una película, a mi modo de ver, impresionante. La felicito, me arrodillo entre ellas y me declaro devoto absoluto de las dos. Las Tres Luces fue la última película que vi en el Festival de Cine Alemán. Las Tres Luces es una película de Fritz Lang. Fritz Lang es un director alemán muy prolífico. Sí, es mítico también, ¿no? Director mítico, hizo más de 70 películas. Tuvo una etapa alemana. Antes de que llegara la Segunda Guerra Mundial, él se emigró a Estados Unidos. En Estados Unidos hizo películas míticas, con La Mujer del Cuadro, por ejemplo. Hizo western, hizo películas también de intriga, hizo algún drama, y luego volvió a Alemania en una última etapa para rodar unas cuantas películas más. Ya te digo, 70 películas, alrededor de 70 películas. Y esta es una película de la que se ha restaurado la copia y se ha puesto aquí en el Festival de Cine Alemán, componiendo la música un DJ que es Rafael Maguionó, que ya el año pasado intervino también en un suceso parecido, y que compone una música electrónica adecuada para cada escena, y la verdad es que es estupenda, porque te mete muy bien en el ambiente. La película es una película fantástica y de aventuras, ¿no? Y cuenta un poco la historia de una pareja que él fallece, y entonces él intenta rescatarlo de las manos de la muerte. La muerte se personifica como un individuo que declara el fatalismo, y entonces hace un pacto con ella, que si ella consigue arrancar de las manos de la muerte alguna de las velas, porque cada vida es representada como una vela que se va agotando. Si ella consigue salvar alguna de las tres, diríamos, retos que se le ofrece, pues entonces resucitará a su marido. Y entonces se traslada a tres épocas diferentes: al Renacimiento italiano, otra al Medio Oriente y otra a la antigua China, ¿vale? Y entonces los personajes que se han ido presentando en la historia inicial aparecen en todos estos de manera diferente, lo cual es divertido reconocerlos y tal. Y la muerte también, por cierto, la muerte da un miedo que no veas, porque es un actor con una fisicidad impresionante. Y la peli, pues resulta, ya te digo, es un género ahí fantástico, algo de terror y aventuras, porque hay peleas a espada y... Hay de todo, ¿no? Lo que pasa en China, el Medio, ¿no? Claro, Oriente Medio y estas cosas. Entonces, la peli resultó, la verdad es que muy entretenida. Yo no la conocía, la de Las Tres Luces, y es una película, muy interesante de Fritz Lang. Y con esta película cerré yo el festival, porque el domingo también había, pero ya dejé descansar un día. Había visto 8 películas, yo creo que era suficiente para comentarlo. Suficiente cine alemán para esta semana, nada más que todo concentrado en apenas una semana, 2 semanas. Sí, no, 3 días. Yo fui 3 días, vi 8 películas y el festival, yo creo que fue jueves, viernes y sábado, y luego hubo también el domingo y el miércoles, ¿vale? Bueno, lo que sí parece que volverás al Festival de Cine Alemán. Esperemos que sí, a ver si Dios nos da salud para ir al año que viene, Pablo. Sí. Pues con eso terminamos, Ramón, que pues no hay tiempo para más. Encantado, y bueno, la semana que viene hablamos de más cosas. Eso, ya con nuestro ritmo habitual, ¿no? Digamos, de cine más contamos un poco los estrenos y tal. Muy bien, Pablo. Pues así lo dejamos. Muchas gracias.